porque estoy muy cansada. En la mañana tuve que ir al gimnasio. Mis entrenamientos van evolucionando poco a poco. Luego tuve que ir a hacer un recado. Y luego fui a terapia. Me dijo el psicólogo, me dijo, te noto cansada. Le dije, sí. Llegué a mi casa, me duché. No he comido. O sea, literalmente acabo de comer un tupper de arroz que tenía ahí y ya. Y he organizado más o menos mis gastos de que tuve en el mes de febrero, mi bullet. He conseguido solucionar un problema que tenía y eso está bien. Sin embargo, hay otro problema que me duele un montón y que no he conseguido solucionarlo. Creo que las cosas han empeorado en cambio y sinceramente creo que todo ha sido un malentendido, que he cometido muchos errores. Lo que pasa que me da rabia porque ahora estoy en un momento donde yo no estoy bien, donde no le puedo explicar bien cómo yo, o sea, lo que verdaderamente yo siento, y eso me da mucha impotencia y digo, voy a esperar a que se calmen un poco las cosas, a que se enfríe este momento para yo hablar con esa persona, pero me da miedo llegar tarde. Me da miedo que cuando yo llegue me diga, no, es que yo ya no quiero saber nada de ti. Sé que van a venir nuevas cosas, una nueva etapa y estoy agradecida por ello. No me gustan los cambios. Yo soy una persona que no le gustan los cambios, que prefiere quedarse cómoda en algún lugar y ya, y es como, ok, me quedo aquí.
Mujer de 17 años que es traída a urgencias. Mujer de 18 años que es traída por sus familiares. Mujer de 19 años sentada en un banco. Mujer de 20 años con diagnóstico de trastorno de ansiedad. A los 17 años tuve mi primer ataque de ansiedad. Recuerdo que el verano del 2018 estuve en casa de mi padre. Recuerdo que todas las noches me faltaba el aire. Sentía una presión en el pecho que no podía explicar. Un día un amigo me dijo: ¿no será ansiedad, Ángeles? A lo que yo respondí: ¿qué? ¿Qué dices? Ya tengo bastante. Sí, era ansiedad. Ya era de noche, estaba cansada tanto física como mentalmente, sobre todo mentalmente. A 10 días de empezar el curso estaba ayudando a alguien a entender un temario de matemáticas que yo ni siquiera había dado. Mientras me gritaba, hacía lo mejor que podía para explicarlo. Fue entonces cuando colapsé. Grité y de repente todo mi cuerpo se había paralizado. Recuerdo caer al suelo y chocar con la mesa que sostenía la tele. Aquella persona me dijo: ¿qué te pasa? Recuerdo cómo me salían las lágrimas. Estaba asustada. Me decía: ¿qué me pasa? ¿Por qué no me puedo mover? ¿Qué me pasa? Dios mío, ¿es que ya nunca podré moverme? Una señora salió de la tercera habitación y alarmada aconsejó a aquella persona llevarme a urgencias. Contó una breve historia en la cual alguien relativamente cercano a ella había gritado con la misma intensidad que yo lo había hecho y posteriormente había tenido un ataque de epilepsia. Aquella persona en su desesperación me sentó en el sofá. Al ver que no respondía me llevó a su cama, pero yo cerraba los ojos porque la energía que había consumido en tan solo unos instantes era tan grande que parecía que acababa de correr una maratón. No te duermas, decía aquella persona desesperada. Montada en una silla de ruedas durante 4 horas, hice todo el esfuerzo posible por hablar y moverme, y lo único que llegué a pronunciar en esas 4 horas fue medicina. La doctora que me atendió me decía: los estudios no lo son todo, y cuánta razón tenía. El problema era que para ellos, para mi entorno, sí lo era, y yo quería gritarlo. Quería decirles: sácame de aquí, no quiero seguir, pero la única palabra que me salía era medicina. En mi ignorancia, y mientras me salían las lágrimas, tenía la esperanza de que lo entendiera todo, aunque es algo imposible si tan solo dices una palabra. Introdujeron algo en mi boca, y después de un buen rato por fin pude mover los dedos de los pies. Era increíble, sentía que había ganado las mismísimas Olimpiadas, solo por mover unos simples dedos. Y es que después de estar 4 horas encerrada dentro de tu cuerpo, desesperada por no poder moverte, mover, aunque sea tan solo un dedo, era como la llave para abrir esa puerta y escapar. Ese fue mi primer ataque de ansiedad, pero desde luego no fue el peor. La ansiedad es como un parásito que te carcome por dentro y mientras se alimenta de tu carne defeca, y el espacio que antes ocupaban tus intestinos ahora lo ocupan sus heces, o así al menos lo sentía yo. Pero es que aquel parásito se encontró con un huésped que había estado alojado en mí desde mis 12 años, o al menos es la edad en la que yo le recuerdo. Y cuando lo encontró fue gentil y le dijo: ahora aquí conviviremos ambos. Tú harás tu trabajo y yo el mío. Y es que aquel huésped se encargaba de chupar mi sangre hasta dejarme sin color. Finalmente acabé llena de heces y sin sangre en el cuerpo. Solo quedaba mi piel. Y así fue como mi ansiedad y mi depresión se enamoraron y se juraron santa devoción, unidos en un matrimonio que solo yo podría romper. Era el mismísimo infierno. Los ataques de ansiedad eran dolorosos, mis articulaciones se ponían rígidas, mi corazón iba tan rápido que pensaba que en cualquier momento iba a estallar. Las voces eran tan fuertes y tantas a la vez que dejaba de escuchar el mundo real. Mi ira era tan grande que atacaba violentamente a todo aquel que estuviera cerca de mí, y eso no incluía a mí misma. La presión que tenía en el pecho era igual a la que una pared debe sentir cuando un albañil con un mazo intenta derrumbarla. Fueron tantas veces las que me levanté del suelo y todo estaba hecho un desastre. Parecía que había pasado un huracán. Había sangre, me dolían las manos y empezaba a llorar. Era entonces cuando las lágrimas que se deslizaban por mi cara hacía que me ardieran la cara. Me miraba al espejo y tenía rasguños. Miraba mis manos y podía ver los trozos de piel, sangre y pared presentes en ellas. ¿Quién había hecho todo esto? Me preguntaba con voz temblorosa. Había sido yo. Caía sobre mis rodillas y me decía: por favor, para. Fueron tantas veces las que me quedé paralizada, encerrada en mi cuerpo, observándolo todo, sin poder mover ni un solo dedo. Veía cómo pasaba el tiempo. Cada partícula de polvo para mí era enorme y se movía lentamente.
Luchaba por poder moverme, aunque eso significara destrozarme el cuerpo. El dolor que sentía hacía que me desesperara. Me había vuelto a quedar paralizada y no sabía cuándo se terminaría. Al final me terminaba durmiendo. Fueron tantas veces las que tuve ataques de ansiedad que yo misma intenté acabar con este sufrimiento, y como vivía dentro de mí, eso significaba que para que ella no viviera, yo no tenía que vivir. Pero fracasé. Así que me resigné y dije, son ataques de ansiedad. Empiezan, pero también terminan.